y quiero compartir con ustedes algo que sume a todo lo que Dios ya ha comenzado a hacer. Dios ya ha estado hablando a través de nuestros invitados desde el miércoles, donde abrimos y empezamos a aprender de la obediencia, hasta el día de ayer en la noche, donde Dios nos retó a vencer nuestros gigantes, porque tenemos que practicar. Dile que está atrás, tienes que practicar. Y bueno, quiero hablarles un poquito de lo que Dios puso en mi corazón. Ya por algunos años, alrededor de 4 o 5 años, hemos estado dirigiendo el Congreso Ya Despega, y ha sido un reto cada año, una bendición también cada año. Y cada año Dios marca nuestras vidas, cada año Dios pone una palabra rema, como decían ayer, una palabra que marque la dirección, que es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Y el lema de este año, ¿cuál es? ¿Me lo puedes decir más fuerte? El lema de este año es profetizar. Y obviamente cuando entendemos o escuchamos esa palabra profetizar, inmediatamente la relacionamos con sus derivados, por ejemplo profeta, profecía. Y cuando escuchamos estas palabras, en primera instancia podemos asociarlas con algo místico, podemos asociarlas con algo complicado o algo exclusivo solamente para algunos profetas y esto, o a quien le han profetizado. Y cuando hacemos esto, estamos cayendo en un error, porque nos perdemos de la bendición de lo práctico que es Dios. ¿Sabías tú que Dios es práctico? ¿Sabías tú que Dios es profundo pero al mismo tiempo práctico? ¿Y sabías tú que Él no quiere ser místico en este tiempo? Lo que menos quiere Dios, yo creo que en este tiempo, es ser místico, sino ser real para cada uno de nosotros. Abraza a la persona que está a tu lado y dile: Dios quiere ser real en tu vida. Dios quiere ser real, quiere revelarse a tu corazón. Y quiere hacerlo, escucha, no de una manera mística de la cual no entendamos, sino una manera práctica, una manera en la que nosotros podamos vivirlo, podamos aplicarlo, podamos entenderlo. Por eso es tan importante lo que te quiero compartir y poner, yo creo, la base de lo que te quiero dejar el día de hoy. El año pasado, al menos en nuestra congregación, yo creo que a lo mejor también ustedes, terminamos de una manera violenta el año. Terminamos el año con muchas dificultades, con muchas batallas. Gloria a Dios que en medio de cada una de ellas Dios nos bendijo, Dios nos dio la victoria, porque eso es lo que tenemos, la garantía de que en medio de cada batalla tenemos la victoria. ¿Alguien lo recibe en esta mañana? En medio de cada batalla tenemos la victoria. Pero al final del año pasado, en los últimos meses, un 2 de noviembre, donde en México se festeja el Día de los Muertos, matan a uno de los miembros del staff de nuestra congregación, a uno de los pastores de nuestra congregación, y lo matan de una manera violenta, una manera agresiva, y lo matan cuando él está defendiendo su casa espiritual. Yo tuve el privilegio de conocer a esta persona. Un mes antes tuve la oportunidad de ir con él a un evento que él organizaba aquí en la congregación para matrimonios. Me insistió tanto, yo no quería, yo me resistía, pero me insistió tanto y me dijo: es más, mira, hasta te lo pagamos para que vayas, tengas un tiempo con tu esposa y todo. Y dije: pues órale, vamos. Dios nos bendijo tanto en ese tiempo. Pude conocer aún más su corazón. Lo vi alegre como en mi vida lo había conocido. Yo a él lo tengo conociendo, o lo conocí desde que estaba chiquito, porque una de las personas fundadoras de esta congregación, y lo vi tan alegre, tan contento. Me abrazaba y me decía: Dios está aquí. Y Dios empezó a hacer algo muy chido en ese tiempo, y fui muy bendecido. Ahora, después de que pasa este suceso, le doy gracias a Dios que conocí a un mártir que guardó la fe hasta el final. Y yo creo que los tiempos se acercan, escucha, en donde la situación en nuestro país va a irse complicando quizás cada vez más. Yo no creo que las cosas en un sentido general mejoren. ¿Por qué lo digo? No para darte malas noticias, porque la palabra de Dios dice que las cosas van a ir empeorando cada vez más. Va a haber más enfermedades, va a haber más guerras, por lo tanto va a aumentar la violencia, va a aumentar la inseguridad, etcétera, etcétera. Y entonces al entender lo que está pasando,
También tengo de entender que Dios me ha llamado a guardar la fe hasta el final. Dile que está a tu lado, guardar la fe hasta el final. Muchos de nosotros no tenemos idea cuando vemos lo que es un mártir hasta que nos pasa una situación parecida. Dios te guarde de vivir algo parecido. Pero yo creo que se acercan los momentos en los que tú y yo tenemos que estar más firmes, donde va a estar tu confianza en Dios siendo puesta a prueba, y tú y yo tenemos que mantenernos hasta el final. Yo tuve el privilegio de conocer a esta persona y quedamos como congregación. Yo quedé como persona muy ciscado, muy preocupado, muy, como podría decirlo, con secuelas en mi personalidad. Yo a todos los veía extraño, a todos los veía con cara de rateros, de ladrones. A ver, voltea a ver a la persona que está a tu lado, a ver qué cara tiene en esta mañana, a ver si no sospechas de él, ¿verdad? Y yo sospechaba de todo. Yo decía, por la experiencia que vivimos, porque a mí me tocó vivirlo en primera instancia, quedamos muy ciscados. Y escucha, así cerramos el año, con muchas luchas. No solamente cerramos el año así, sino que también lo empezamos con muchas batallas, con oposición, con dificultades, pero en medio de todas esas, la victoria del Señor. Y yo veía cómo toda la violencia iba aumentando, cómo la incertidumbre en el país también iba aumentando, especialmente en el tema político. Acabamos de pasar las elecciones hace un mes y todo el país estaba preocupado. La gente no sabía por quién votar, unos por esto, unos por otro, toda una controversia en redes sociales. Yo veía cómo la incertidumbre estaba creciendo a inicios del año, y como eso, otras cosas que querían afectarnos, quieren hacernos tambalear. Y orando y pidiendo a Dios dirección de parte de Él para este año, Él me habló y me confirmó esta palabra para mi vida y mi familia en este tiempo. Y lo hizo a través de una canción que me gusta mucho, de un grupo que me bendice, que se llama Planet Shakers. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a Planet Shakers? El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a su concierto aquí en México y wow, fue increíble. Y una canción de ellos que me bendice mucho es la canción de profetizar. De hecho, así nació el lema de este año, de profetizar. Y en esta canción una parte que me gusta mucho, lo que declara, lo que dice, porque dice: la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Dilo conmigo: la palabra de Dios en mi boca, todo lo va a cambiar. Y luego dice: entonces camino lleno de tu poder y me das la fe para profetizar. Y eso es lo que yo vengo creyendo desde ese entonces, cuando Dios puso esa palabra en mi corazón, que todo va a cambiar. Escucha, todo va a cambiar cuando soy sensible a lo que Dios quiere y declaro su palabra con autoridad. Para mí, entonces, profetizar, y quiero dejártelo claro porque no es algo místico, no es algo raro. Para mí profetizar es declarar la palabra de Dios con autoridad para que cosas sucedan. Y yo creo que tú y yo hemos sido llamados a declarar la palabra de Dios para que cosas sucedan. Y desde este punto de vista, no de algo místico, no de algo supersticioso, todos hemos sido llamados a profetizar. En otras palabras, todos hemos sido llamados a declarar la palabra de Dios para que sucedan cosas. No que suceda lo que yo quiero, porque entonces yo voy a decir: no, pues Dios, pues que suceda que yo me relacione o que me diga que sí la chonita. Y no se trata de eso. Voy a profetizar y te voy a decir: oh, yo te profetizo que tú vas a ser mi novia. Y hasta le sacas el dedo y le dices: tú, sí, tú. No se trata de declarar o de profetizar al aire emocionalmente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, para que suceda lo que nosotros mismos queremos, sino que tenemos que declarar, hablar lo que Dios quiere. ¿Y cómo nos damos cuenta de lo que Dios quiere? Lo que está estipulado en su palabra. Porque de algo estoy seguro, y apúntalo en esta mañana si estás tomando notas: la profecía más segura y más clara es la palabra de Dios. Yo te lo repito en esta mañana: la profecía más segura y más clara es la palabra de Dios.
La profecía, por lo tanto, no debe de ser palabra emocionalista para que tú llores y cuando te digan sí, tú, y empieces a llorar, aunque podemos llorar cuando Dios interviene y habla a través de una persona. Pero la palabra, la profecía tiene que ser algo claro, algo estipulado, algo que vaya de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No tienen que ser palabras de buena intención. Yo te profetizo que te va a ir bien, y no solo lo decimos para quedar bien, para que se sienta bien la otra persona. No, tiene que ser algo que confirme y que dé dirección de parte de Dios. Por ejemplo, profetizar, escucha, es declarar las cosas que no son como si fuesen. Porque puede ser que mi realidad en este tiempo o tu realidad en este tiempo sea una situación complicada. Puede ser que tu realidad ha sido que has estado enfermo durante mucho tiempo. Puede ser que tu realidad ha sido que tienes problemas en casa. Puede ser que tu realidad es que quizás tu familia se está desintegrando, tus papás se divorciaron. Tu realidad puede ser algo. Pero al conocer la palabra de Dios, te das cuenta que hay algo que está sobre tu realidad, y es la verdad. Porque la verdad, dice la palabra de Dios, que por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Y si tú has estado enfermo, entonces tú puedes declarar la palabra de Dios con autoridad. Tú puedes profetizar a tu situación cuando la entiendes y la empiezas a declarar, la empiezas a profetizar sobre tu vida, para que en un momento la verdad supere tu realidad. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios en esta mañana? La realidad de nuestro país, la realidad de nuestro contexto, la realidad quizás de nuestras propias vidas no es muy agradable. Y quizás no cambie en los años futuros, pero no importa. Di conmigo, eso no importa. Si yo tengo la palabra de Dios, si yo entiendo la palabra de Dios y la tengo en mi boca y la declaro, entonces yo estoy seguro que mi contexto, mi país, mi situación alrededor puede cambiar, porque yo declaro la palabra de Dios con autoridad. Eso es profetizar. Eso es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo estoy cansado, escucha, estoy cansado de ver cómo las cosas cada vez empeoran y que nosotros no hagamos nada. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: es suficiente, hasta aquí. Tenemos que hacer algo. Ahora, quizás no podemos ir ahorita, ir con el presidente o el futuro presidente y decirle: usted esto y lo otro, y necesita a Dios. Quizás no tengamos la oportunidad en lo práctico, pero tenemos el poder de la palabra de Dios, y el poder para declarar las cosas que no son como si fuesen, y el poder para declarar sobre nuestro país tiempo de avivamiento, tiempo de cambio, tiempo de llenura del Espíritu Santo, que la gente se empieza a convertir, que la gente empieza a reconocer que Dios es el Rey, que Dios es el principal, y tú y yo lo podemos hacer a través de nuestra boca. Por algo Dios, cuando le habla a Josué, cuando está a punto de conquistar, a punto de entrar a la herencia, a punto de todo lo que Dios va a hacer a través de su vida, le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que hagas conforme a lo que está en escrito, y entonces todo te salga bien. Pero la clave es: nunca se aparte de tu boca. ¿Sabías que Josué no tenía Biblia? Tú y yo tenemos la Biblia, pero él no tenía la Biblia. La clave no es leer la Biblia. Ahora, hay que leerla. La clave no es estar solamente escuchando conferencias, aunque hay que escuchar la palabra de Dios a través de otras personas. La clave es que la palabra de Dios esté en mi boca. Di conmigo: la clave es que la palabra de Dios esté en mi boca. Porque cuando la palabra de Dios está en nuestra boca y la hablamos con autoridad, las cosas tienen que cambiar. Por eso te comparto este principio el día de hoy. Tu realidad no define lo que pasará contigo. Escúchalo. Tu realidad no define lo que pasará contigo, sino la verdad de la palabra de Dios que tú creas y declares con autoridad es lo que te sucederá. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios en esta hora? Y yo he entendido esto. La clave para declarar la palabra de Dios con autoridad
es conocer el corazón de Dios. No solamente es agarrar la Biblia como merolicos, porque entonces cuando estás enojado le vas a decir al que está a tu lado: y Judas fue y se ahorcó. Y no se trata de eso. No se trata de malinterpretar la palabra, sino de conocer el corazón de Dios. Y la única manera, escucha, de conocer el corazón de Dios para declarar la palabra con autoridad es a través de aprender a desarrollar una buena relación con Él. Y para mí, yo siempre, cuando me dan la oportunidad de hablar, termino hablando de lo mismo, porque es el mensaje que me ha cautivado, es el mensaje que me ha transformado. La vida cristiana es imposible sin una relación con el Espíritu Santo. La vida es imposible sin una relación con Dios, carece de sentido. La clave para hablar la palabra de Dios, la clave para marcar la diferencia, la clave para profetizar es conocer el corazón de Dios, y solamente se puede dar a través de una relación con Él. Por eso lo primero que tenemos que arreglar en nuestra vida, antes que cualquier cosa, es nuestra relación con Él. Por eso el primer paso cuando una persona viene a una congregación que no tiene una relación con Él es que invita a Jesús en su corazón, para que entonces pueda tener una relación con Él. Por eso nosotros, que quizás tenemos tiempo caminando en las cosas de Dios, yendo a una congregación, lo más importante es que nos aseguremos de que tengamos una buena relación con Dios, para que entonces podamos comunicar el mensaje, para que entonces podamos hablar con autoridad. ¿Sabes por qué no hemos marcado la diferencia? Porque no hemos tenido una buena relación con Dios, y cuando tenemos la oportunidad hablamos y nada pasa, porque no tenemos una relación con Dios. Pero al tener una relación con Dios, la palabra cobra poder, la palabra cobra sentido, la palabra impacta, transforma. Y algo te quiero compartir de una relación con Dios. Toda relación valiosa es costosa. Di conmigo: toda relación valiosa es costosa. Una buena relación con tus padres, escucha, cuesta. ¿Qué cuesta? Entre muchas cosas, algo práctico cuesta: obediencia. ¿Tú quieres llevarte bien con tus papás? Te doy el secreto: obedéceles. Una buena relación con nuestros padres no es si tú estás muy guapo, si tú te pareces, si tú lo haces reír, si tú eres el chistoso de la familia, porque siempre hay un chistoso en la familia. No tiene nada que ver con eso, si eres muy talentoso, si eres muy inteligente. Una buena relación, el que se acerca al corazón de los padres es el que le obedece. Por eso a mí me impresiona. Hugo no sabía lo que íbamos a estar hablando el día de hoy, o lo que Dios había puesto en mi corazón, que empezar hablando de la obediencia. Porque para una buena relación con nuestros padres, una buena relación con Dios, también se necesita obediencia. Una buena relación, por ejemplo, con un maestro, cuesta responsabilidad, cuesta que tú seas disciplinado, cuesta que tú hagas tus tareas. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: ahí te hablan. Cuesta que estudiemos para el examen, cuesta que seamos responsables y pongamos atención, que no seamos los despapayosos del salón, que demos testimonio. Una buena relación cuesta. Toda valiosa relación cuesta algo. Una buena relación con los amigos cuesta tiempo. A veces te cuesta lana, a veces te cuesta tus tortas, a veces te cuesta tus papas, a veces te cuesta lo que tú tienes. Pero una buena relación siempre te va a costar algo. Una buena relación con una esposa o con un esposo cuesta tiempo, atención, cariño. Esa cuesta un buen. Porque toda buena relación cuesta. Y déjame decirte que una buena relación con Dios te va a costar todo. Yo he aprendido eso y te lo comparto el día de hoy. Una buena relación con Dios te va a costar todo. Y yo te pregunto el día de hoy, sinceramente, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar, a sacrificar por tu relación con Dios? Porque si queremos marcar una diferencia, si queremos hablar la palabra de Dios con autoridad, si queremos llegar al punto de que Dios nos use, ¿verdad? Como lo hemos experimentado, ya despega, que de repente Dios te revele cosas. Yo estoy seguro que las personas que escuchan la voz de Dios y Dios les dice cosas de otras personas que es impresionante, no fue de la noche a la mañana, les costó algo. Les ha costado disciplina, les ha costado su tiempo, les ha costado madrugadas, les ha costado leer la palabra, meditar la palabra. Tiene un costo. Creo que muchas veces seguimos igual en nuestras vidas
Porque no estamos dispuestos a pagar el precio de una relación con Dios. No estamos dispuestos a ceder 30 minutos del Face para meternos más en el book. No estamos dispuestos a leer más nuestra Biblia. No estamos dispuestos a levantarnos un poco antes para orar con Dios. No estamos dispuestos, nos da flojera, no queremos pagar el precio, pero aún así queremos que Dios nos use. Queremos llegar a que Dios profetice a través de nosotros, nos use, haga milagros, cambie mi familia. Queremos sí las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y eso no puede suceder. Si yo quiero que Dios me use y que Dios cumpla su propósito en mí, tengo que aprender a tener una buena relación con Él. Y toda relación cuesta. Mi relación con Dios lo cuesta todo. Dale un aplauso a Dios. Tu relación te va a costar todo, tu relación con Dios. Hablando de la palabra profetizar, relacionada con la palabra profeta. Un profeta es una persona evidentemente que tiene una relación con Dios. Su relación con Dios se basa, entre muchas cosas, principalmente en oír y ver, para entonces obedecer y actuar lo que oyó, lo que vio, declarar lo que vio. Ahora, lo más chido de esto es que cuando tú y yo aprendemos a tener una relación con Dios, cuando tú y yo aprendemos a relacionarnos con Dios, siempre hay una transformación, siempre hay un fruto, siempre hay algo. Y algo que me encanta de una relación con Dios es escuchar su voz. Déjame decirte que si nunca has escuchado la voz de Dios, no sabes de lo que te has perdido. Y no hablo de escucharlo en una voz audible así que te diga Pipe. No, porque la voz de Dios, yo he aprendido que Dios habla de las maneras más sencillas. Dios no es complicado. Dios nos habla a través de un programa de televisión. Dios nos habla a través de un espectacular. Dios nos habla a través de una canción. Yo te comentaba cómo es que Dios puso en mi corazón la palabra para este año. Y fue a través de una canción. El problema no es que Dios hable. El problema es en qué frecuencia, en qué sintonía, en qué canal estamos tú y yo. El problema es qué tanto estoy dispuesto a pagar el precio para sintonizarme en el canal de Dios. Porque Dios siempre está hablando. Dios habla de las maneras más sencillas y más prácticas. Y al oír la voz de Dios, escucha, al oír la voz de Dios, debemos entender que la voz de Dios todo lo transforma. La voz de Dios tiene la capacidad de consolar. Si tú te sientes cansado, triste, desanimado, la voz de Dios te puede consolar. Pero también si tú te sientes desanimado, quieres tirar la toalla, la voz de Dios te puede animar. Si tú te sientes, si hay cosas en tu vida que están mal, que tienes que quitar, la voz de Dios puede derribar, puede confrontarte. Porque la voz de Dios es poderosa y cuando escuchamos su voz es imposible no ser transformados. Cuando escuchamos la voz de Dios, entre otras cosas, también lo que sucede en nuestras vidas es que conocemos su voluntad. Ahora, algo que impide que escuchemos la voz de Dios a través de una relación para entonces declarar la palabra con autoridad es que estamos muy distraídos. Di conmigo, estamos muy distraídos. Y yo creo que eso es uno de los problemas más grandes de nuestro tiempo, las distracciones. Hoy más que nunca hay un buen de distracciones. Mira, a mí me encanta la tecnología, yo soy fan de la tecnología, pero este aparatito muchas veces yo he encontrado que me ha distraído más de lo importante, que es mi tiempo con Dios. ¿Cuántos, sean sinceros, se han desvelado estando en el Facebook? Si la persona que está a tu lado no levantó la mano, dile: qué mentiroso eres, arrepiéntete. Yo creo que todos nos hemos desvelado en algún momento en el Facebook viendo, y lo peor es que nos desvelamos haciendo nada, nomás viendo ahí qué, viendo a ver qué pasa, a ver si ya respondió, a ver si alguien puso algo chido, buscando videos, fotos, memes. Yo amo la tecnología, pero a veces es distractora. Escucha, y el día de hoy hay tantas cosas que nos quieren distraer. La tecnología nos puede distraer, es una bendición, pero hay que aprender a utilizarla.
Hay muchas voces que nos quieren distraer. Está la voz de la moda. La moda nos dicta que nos tenemos que vestir de una manera, nos tenemos que comportar de otra manera, tenemos que hacer lo otro, tenemos que actuar de cierta manera. Escuchamos muchas voces, quizás escuchamos la voz del propio enemigo diciéndonos mentiras, y estamos nosotros como mensos creyéndonos las mentiras. Y la voz que tú y yo tenemos que aprender a escuchar es la voz de Dios, pero solamente la podemos escuchar a través de una relación con Él. Ahora, yo no pretendo el día de hoy tardarme mucho en este mensaje, porque yo creo que es suficiente cuando dejas las cosas claras. Quiero ir a la parte práctica y medular de lo que Dios puso en mi corazón. Una clave. Porque ahorita te he hablado de la profecía, de escuchar la voz de Dios, de hablar la palabra con autoridad. Pero bueno, ¿cómo aprendo a escuchar la voz de Dios para convertirme en alguien que pueda hablar la palabra de Dios con autoridad? Y quiero darte una de mis claves, algo que a mí me ha bendecido, algo que a mí me ha ayudado. Y para eso quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Y aquí vamos a encontrar la historia de un niñito, un chavito, que Dios lo levanta como uno de los profetas más impresionantes en la historia del pueblo de Israel. Un hombre utilizado increíblemente por Dios, un hombre que trajo victorias al pueblo de Dios, que ungió reyes, etc. Su nombre es Samuel. Y vamos a leer el primer versículo, y de ahí en adelante vamos haciendo pausas para analizar lo que vamos a estar leyendo. Dice versículo 1 de primera de Samuel capítulo 3. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Vamos a detenernos un poquito aquí. Este versículo comienza diciendo mientras tanto. Eso quiere decir que hay otra parte que es muy importante, y no quiero que la leamos porque no quiero perder tiempo en eso. Pero antes de este pasaje, la palabra de Dios nos habla de dos personas, Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Si lo pudiéramos contextualizar, yo lo relacionaría que eran hijos de pastor. Ofni y Fines eran hijos del sacerdote, de la persona importante en su momento, en su lugar, la persona que dirigía, la persona, como lo quieras ver. Personas que habían conocido a Dios desde chiquitos, quizás habían estado experimentando cómo Dios se movía, lo que Dios hacía, cuando Dios hablaba, etcétera, etcétera. Ofni y Fines eran personas que estaban relacionadas con Dios. Quizás tú y yo podemos tener mucho tiempo conociendo a Dios, pero lo interesante de Ofni y Fines es que aunque ellos habían crecido seguramente en la casa de Dios, ellos habían crecido con el arca donde estaba la presencia de Dios, ellos menospreciaron la presencia de Dios. A ellos les valía, porque el hecho de conocer a Dios, el hecho de estar en una congregación desde tiempo y conocer muchas cosas de Dios, no garantiza, escucha, de que realmente tengamos una relación con Él. No garantiza de que vayamos a ser usados por Él, porque estas personas no solamente menospreciaron la presencia de Dios, sino que eran perversas, pecaban deliberadamente. Y estas personas, mientras estas personas pecaban en la presencia de Dios, hacían las cosas contrarias a lo que Dios quería, a lo que Dios había establecido. Mientras esto sucedía, dice el versículo 1, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Si tú y yo queremos aprender a escuchar la voz de Dios, número 1, tenemos que aprender a pagar el precio. Yo te hablé de eso. Mientras otros están haciendo la locura, mientras otros están haciendo lo que quieren, mientras otros están perdiendo el tiempo, mientras otros están en la plaza viendo películas, yendo al cine, y no estoy nada en contra de eso. A mí me gusta ir a la plaza, me gusta ver películas en el cine, pero mientras otros estaban haciendo otras cosas, el niño Samuel estaba sirviendo al Señor. Es decir, estaba pagando el precio. Si tú quieres ser alguien que sea usado por Dios, tienes que aprender a pagar el precio. Mientras otros estén haciendo otras cosas, tú tienes que pagar el precio. Mientras otros se están divirtiendo, tú tienes que ir más allá. Tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que leer. Porque mientras los hijos del sacerdote Elí estaban haciendo sus pachangas, sus despapalles, Samuel servía al Señor. Número 2,
no solamente servía a Dios, sino me gusta como dice esta versión, dice, servía al Señor ayudando a Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sacerdote. Elí era la persona encargada del templo. Elí era el encargado de cuidar la presencia de Dios. En otras palabras, Elí era una autoridad. Pudiéramos relacionarlo en esta hora como a Elí, como el pastor. Mientras otros están disfrutando, haciendo otras cosas, perdiendo el tiempo en las redes sociales, tú y yo tenemos que aprender a servir a Dios a través de servir a nuestras autoridades, a nuestros pastores. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios en esta hora? Y dice, continúa el versículo: ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos. Y no, escucha, no era porque Dios no hablara, era porque la gente estaba en otra sintonía. Porque Dios siempre ha hablado. Y puede ser que el día de hoy a esta generación digan, es que casi Dios no me habla. No, el problema no es que Dios no hable, el problema es que están en otra sintonía. Por eso dice esta versión, los mensajes de Dios eran escasos, porque la gente no estaba con el oído atento, no estaba prestando atención, no estaba en lo que tenía que estar, no estaba pagando el precio, estaban distraídos, estaban enfocados en otra cosa. Y dice, y las visiones eran poco comunes. Entonces una noche que Elí, que estaba casi ciego, ya se había ido a acostar, ya se había ido para dormir. Versículo 3, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Y a mí me impresiona eso, porque Samuel, escucha, siendo un niño tan pequeño, estaba expuesto, estaba en el lugar correcto, estaba en su congregación, estaba en las reuniones de jóvenes, estaba en los congresos, estaba donde tenía que estar. Dice, de pronto el Señor llamó y dijo, Samuel. Y Samuel dijo, sí. Respondió Samuel y dijo, ¿qué quiere? Se levantó Samuel y corrió hasta donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, le dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Versículo 6, luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé. Respondió Elí, vuélvete a la cama. Y me gusta el versículo 7 porque nos da luz de lo que está pasando. Dice versículo 7, Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Y escucha, a veces nosotros estamos en la casa de Dios, sirviendo a Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos pagando el precio, pero a veces no tenemos el entendimiento cuando Dios nos habla. Y entonces dice el versículo 8, así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento su autoridad, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Samuel oyó su voz y declaró después, puedes leer el pasaje, lo que Dios le había hablado. Escucha, y aquí voy a entrar en la parte de la conclusión de lo que te quiero compartir el día de hoy. Muchas veces, para aprender a discernir la voz de Dios, para hablar la palabra con autoridad, necesitamos estar sirviendo a nuestras autoridades. Necesitamos estar sirviendo a nuestros pastores. ¿Qué hubiera pasado si Samuel tuviera una mala relación con Elí? Si le hubiera valido, otra vez ese viejo gordo,
me está friegue y friegue, ya es bien tarde. Pero Samuel servía a Dios a través de servirle a su autoridad. Y a través de servirle a su autoridad, escucha, Samuel aprendió a oír, discernir, entender y a conocer la voz de Dios. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Y esto es lo que yo he aprendido. A mí jamás yo he escuchado la voz audible de Dios. Muchas veces Dios ha hablado a mi corazón, pero a veces, como muchos jóvenes, yo estoy confundido. A veces no sé, o en una temporada de mi vida no sabía si era Dios o eran mis emociones. No sabía discernir, entender cuando Dios me hablaba. ¿Cuál fue la clave para aprender a discernir y entender la voz de Dios? ¿Cómo aprendí a saber si era yo, eran mis sueños guajiros, eran mis pensamientos, eran mis emociones, era la voz del enemigo o era la voz de Dios? ¿Cómo aprendí a discernir cuando Dios habla a mi corazón? Si Dios hizo algo, cuando leo mi Biblia, a saber si era algo de Dios o yo me lo quería aplicar a mí mismo porque me sentía muy cansado o me sentía muy feliz. ¿Cómo aprender a discernir la voz de Dios? A través de una relación con tu autoridad. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no sabía que era Dios. Samuel confundió la voz de Dios con la voz de su autoridad. Él pensaba que era su autoridad, porque muchas veces Dios te va a hablar a través de tus autoridades. Y si tú quieres aprender a discernir en un tiempo la voz de Dios, tienes que aprender a obedecer, a discernir, a escuchar la voz de tus autoridades. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. En mi vida ha habido tiempos donde no sé qué hacer, donde no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar. Pero ha sido a través de la relación con mi padre, que en mi caso pues es mi papá, mi jefe, mi pastor, pues es todo, ¿verdad? No sé si estoy bendecido o amolado. No, no es cierto. Yo lo tengo a él y ahí está toda la bendición. Y en mi etapa de soltero, porque ahora estoy casado, cuando no sabía qué hacer, fue la relación a través de mi padre. Cuando yo iba y me acercaba, le decía: oye papá, fíjate que he estado sintiendo esto, fíjate que creo que Dios me está hablando esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? Y entonces la autoridad te da claridad, entonces la autoridad te da dirección, entonces la autoridad te dice qué hacer. Cuando tú te aprendes a relacionar bien con tu pastor, con tu líder, y tú no sabes qué hacer, tú te sientes confundido y Dios te empieza a hablar, Dios te empieza a utilizar, lo que tú tienes que hacer es ir con tu autoridad, ir con tu pastor, ir con tu padre espiritual y decirle: me está pasando esto, ¿qué necesito hacer? Y entonces tu autoridad, como es un hombre de Dios, te va a dar dirección, te va a decir qué hacer, y tú vas a aprender a discernir la voz de Dios. Dale un aplauso a Dios. Ahora, lo interesante es esto: Elí no era la mejor autoridad. Elí era un mal sacerdote. Para dejar que sus hijos se acostaran con las personas, con las mujeres ahí que iban a adorar, imagínense. Él era un mal pastor, si lo pudiéramos entender así. Pero Samuel no lo criticó, no lo juzgó. Dice que ya estaba perdiendo la vista, no dijo: es ese gatón que se está quedando. Estaba perdiendo quizás sus capacidades, pero Samuel no lo criticó, no lo juzgó. Samuel lo sirvió. Y aunque su autoridad no era la mejor autoridad, Samuel le sirvió. ¿Qué te estoy diciendo? Que aunque tú tengas una autoridad y no sea la mejor autoridad, aunque tenga muchos defectos, porque nuestras autoridades siempre van a tener defectos, porque somos humanos y todos tenemos defectos. Aunque tu autoridad se equivoque, aunque tu autoridad le vaya mal o haga las cosas incorrectas, tú hónralos, tú respétalos, porque Dios a través de ellos te va a empezar a usar, y a través de honrarlos a Él, Dios te va a empezar a hablar y te va a dar claridad para escuchar su voz, y entonces hablar la palabra de Dios con autoridad. Yo creí que los pastores por lo menos le iban a dar un aplauso a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, algo que también me impresiona
es que cuando Dios le habla a Samuel, le habla de todo lo que estaba haciendo mal su autoridad. ¿Qué vas a hacer, joven, cuando Dios te hable cosas y tú te des cuenta? Vamos a poner este caso, ¿no? Que tu autoridad no está haciendo las cosas de la mejor manera. A lo mejor se ha equivocado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo Samuel? Guardó silencio hasta que su autoridad le preguntó. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Honrar a nuestra autoridad. Hay 3 maneras prácticas de honrar a la autoridad. Número 1, obedeciéndolas, haciendo lo que te piden. Y el día de hoy hemos aprendido acerca de eso, así que no voy a abundar en el tema, nomás te lo quiero mencionar. Número 2, sirviéndolas, a través de lo que tú y yo hacemos. Algo que yo aprendí y que a mí me ha servido mucho. Yo cuando tenía 16 años andaba en mi etapa de rebeldía, así, donde andaba más desconectado, me valían muchas cosas, llevaba una doble vida, era un hipócrita en la iglesia, más o menos a los 16 años. Y Dios me confrontó y todo, y me permitió viajar a Estados Unidos y irme a la casa de un hombre de Dios, a quien yo bendigo y le doy muchas gracias, porque él me enseñó a honrar a mi autoridad. Él me enseñó a servirle a mi autoridad. Me dijo: cuando tú veas a tu papá, que es tu pastor, que es tu papá, que es tu jefe, cárgale su maletín, cárgale sus cosas, llévale la toalla, sírvele, que él coma primero, dale su lugar, hónralo, obedécele. Y él estuvo trabajando conmigo, él me estuvo terapiando, me estuvo hablando de parte de Dios, para que cuando yo llegara, yo empezara a ver a mi papá no solamente como mi jefe, porque siempre lo había visto como a mi papá, pero ahora lo veía como el hombre de Dios. Y tú tienes que aprender a ver a tu autoridad como Dios lo ve, porque honrar es ver a la persona como Dios la ve. De eso se trata la honra. No se trata de ver lo que tú quieres, los desperfectos, porque si tú te pones a ver a las personas, vas a ver las fallas, los defectos. Pero la honra lo que hace es que te hace enfocarte en sus cualidades, te hace servirles, te hace obedecerles. Den un aplauso fuerte a Dios. Y le voy a pedir a Andrés, ¿me ayudas? Ya que Rodrigo te usó para ministrar, pues yo también te quiero usar en esta hora para que me ayudes. Voy a concluir con esto. Dios está buscando, escucha, una persona o una generación que entienda su corazón, que aprenda a tener una relación con Dios. Y el camino, escucha, para aprender a tener una relación con Dios, para oír su voz, que es parte de la relación con Dios, es aprender a relacionarnos bien con nuestra autoridad. Dios está buscando una generación que aprenda a honrar a sus autoridades, que aprenda a conectarse con ellos. Yo entiendo que lo que Dios va a hacer, escucha, no es por qué tan ungidos, talentosos seamos, es por cuánto aprendimos a honrar a las generaciones pasadas. Y si yo quiero que lo que Dios ha hecho hasta ahora crezca, aumente, bendiga a más personas, tengo que aprender a honrar y servir a mis autoridades. Tengo que aprender a relacionarme con ellos, darles su lugar, respetarlos, obedecerles, servirles. Porque entonces, al servirles a ellos, voy a aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo sé que un día, falta mucho, yo le pido a Dios que Dios le dé muchos años a mis padres, a mis autoridades, pero yo sé que un día ellos ya no van a estar. Dios se los va a llevar a su presencia si todo sigue normal, como es el proceso natural. Y va a ser entonces cuando ya no estén mis autoridades, cuando yo aprenda a escuchar la voz de Dios, porque aprendí a escucharla a través de mis autoridades. Ya no van a estar mis autoridades para que me digan, pero voy a recordar lo que ellos me dijeron. Voy a recordar lo que ellos me enseñaron. Voy a recordar sus consejos. Voy a recordar que no hiciera esto, que hiciera lo otro. Y voy a aprender a escuchar la voz de Dios. Y voy a poder levantarme en medio de una generación y dar dirección, porque aprendí a escuchar la voz de Dios, porque aprendí a honrar a mis autoridades.
Yo quiero cerrar en esta hora de una manera simbólica. Aquí hay presentes pastores, líderes de jóvenes que representan la autoridad. Quizás tu pastor está aquí, quizás no está. Quizás tu líder está aquí, quizás no está. Pero si está aquí, yo quiero que todos nos pongamos de pie en esta hora. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que los pastores, dándoles su lugar de honra, porque yo los honro, los respeto, a los líderes de jóvenes, todo el esfuerzo que han hecho, puedan pasar aquí al frente. Si me pueden hacer el favor de pasar aquí al frente, los pastores y líderes. Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros pastores, nuestros líderes. Vamos a honrarlos. Hay pastores aquí presentes, líderes. Si pueden repartirse para que haya espacio, porque lo que yo quiero en esta hora, escucha, es que si tu líder está aquí, si tu pastor está aquí, te acerques con ellos. Y vamos a ponernos a cuentas el día de hoy. Si tu pastor está aquí, si tu líder está aquí, acércate con ellos. Por eso hagan espacio, tengan espacio el día de hoy. Pueden repartirse si quieren un poco más. Ahora, si tu líder no está aquí y vienen de la misma congregación, júntense. Si vienen del mismo grupo, júntense. Si tu líder no está aquí, si tu pastor no está aquí, júntense. Todos los de León, ¿dónde están todos los de León, de Trigo, de casa? Bueno, júntense, ¿verdad? Júntense. Por aquí yo creo que está mi mamá. Mamá, ¿estás aquí? Madre. Si puedes salir, madre, te necesitamos donde estés. Madre mía, madre adorada. ¿Ella? ¿Mi mamá? ¿Y mi papá? ¿También? Bueno, creo que está allá. Ok, gracias. Yo quiero que hagamos algo en esta hora, porque mi deseo es, escucha, yo tenía otro mensaje, pero Dios me lo cambió. Porque si algo he visto, hay un mal sobre la tierra, es que las generaciones se están desconectando. Y mi deseo es que Dios continúe su obra en esta tierra, y solamente se puede lograr honrando a nuestras autoridades, respetándolas, relacionándonos bien con ellos. Yo quiero que esta generación aprenda a escuchar la voz de Dios, porque un profeta que declara, que da dirección, que hace que las cosas sucedan, las cosas cambien, es alguien que aprendió a escuchar la voz de Dios. Y el camino más práctico que yo encuentro, madre, pásale, madre. Todos los de León, de Trigo, vénganse aquí con mi madre aquí arriba, yo les doy permiso, vénganse, rodéenla, abrácenla. ¿Sí? No, aquí está así, madre. Y yo quiero que en esa hora podamos, los pastores que están aquí presentes, puedan bendecir a todos sus jóvenes y puedan declarar que ellos van a escuchar la voz de Dios, para que un día se levanten y puedan ser usados y puedan declarar la palabra de Dios con autoridad. Ahora, antes de eso, yo quiero pedirles a ustedes, jóvenes, que se acerquen con su pastor y le digan: pastor, el día de hoy hacemos un compromiso de honrarles, de servirles, de obedecerles, porque yo quiero escuchar la voz de Dios. Y voy a aprender a escuchar la voz de Dios aprendiéndolos a escuchar a ustedes, aprendiéndolos a servir a ustedes, amándolos a ustedes, sirviéndoles a ustedes. Así que les voy a dar unos minutos ahí en su lugar, con sus líderes, con sus pastores. Díganles: el día de hoy decidimos honrarlos, decidimos obedecerlos, decidimos respetarlos, decidimos escucharlos, decidimos servirles con todo nuestro corazón. Y bendigan a sus pastores, bendigan a sus pastores, empiecen a orar por ellos, declaren nuevas fuerzas. Muchos de ellos a lo mejor pues ya no tienen 20 años, ¿verdad? Y necesitan la salud, necesitan la fuerza para servir a Dios.
Que Dios nos los permita muchos años más para honrarlos, servirlos, ser bendecidos por ellos, que sean padres espirituales para nosotros. Padre, en esta hora te damos gracias por nuestros líderes, por nuestros pastores. Si tú estás ahí, bendice a tu pastor, bendice a tu líder, levanta tus manos y bendícelos. Quizás no están aquí, pero tú los recuerdas, los conoces. Di: Señor, el día de hoy yo bendigo a mis pastores, yo bendigo a mis líderes. Yo declaro, Señor, nuevas fuerzas sobre ellos. Yo declaro que les voy a servir aunque me cueste trabajo, aunque muchas veces no lo sienta, aunque muchas veces pueda sentirme cansado, pueda sentirme frustrado, pueda sentirme enojado por lo que ellos me piden. Yo voy a decidir servirles, honrarles, obedecerles, escucharles. En el día de hoy yo los bendigo en esta hora. Yo declaro nuevas fuerzas sobre ellos. Yo declaro nuevas fuerzas, la salud para que ellos puedan seguir sirviendo a Dios. Dales la gracia, sígueles hablándoles. Llénalos de tu poder, llénalos de tu presencia. En esta hora bendecimos a nuestros líderes, bendecimos a nuestros pastores. Queremos que los corazones se unan para escuchar su voz. Y ahora yo quiero que los pastores aquí presentes bendigan a sus jóvenes. Declaren bendición. Declaren una generación que se levanta para cumplir el propósito de Dios. Declaren que sus oídos son abiertos para escuchar la voz de Dios. Declaren que ellos aprenderán a escuchar la voz de Dios como Samuel, porque yo creo que se levantarán esta generación como un Samuel, donde ha habido quizás mucha violencia, mucha situación complicada. Se levantarán escuchando la voz de Dios y darán victoria al pueblo de Dios. Esta generación es como Samuel. Se necesita levantar a través de honrar a las autoridades, pero para eso necesitamos la bendición de nuestras autoridades. Necesitamos el respaldo, que nuestras autoridades nos digan qué hacer. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y tócanos, háblanos, llénanos el día de hoy. Háblanos en este día. Habla a cada corazón. Pastores, activen el propósito de Dios en sus jóvenes. Declaren que no se perderán. Declaren que ellos servirán a Dios. Declaren que ellos serán como Samuel, escucharán a Dios, aprenderán a tener una relación con Dios. Declaren sobre ellos, declaren sobre ellos la bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Líganos para aprender a escuchar tu voz, entender tu palabra y declararla con autoridad a nuestras circunstancias. Profetizar en el nombre de Jesús. La bendición que ustedes lanzan sobre sus pastores y sobre sus autoridades, quiero decirles que todo lo que uno lanza hacia arriba cae sobre nosotros. Si ustedes, por eso cuando adoramos nos va tan bien, porque cuando exaltamos al Señor y le decimos: tú eres grande, tú eres digno, tú eres maravilloso, estamos aventando a los lugares altos bendición. Eso cae sobre nosotros. Sí. Se abren los cielos sobre nosotros. Y cada vez que ustedes oran por nosotros, por sus pastores, por sus líderes, por cualquier autoridad, lo único que están haciendo es que la bendición caiga sobre ustedes. Lanzan para arriba y el Señor suelta para abajo. Sí. Si ustedes son apasionados para orar por sus pastores y líderes, eso mismo cae sobre ustedes. Por eso es tan peligroso cuando se habla mal de una autoridad. Hablas mal y esa maldición cae sobre ti. Y es por eso que decimos: no hables mal, no hables mal. No porque seamos convenencieros, sino porque queremos que les vaya bien. Queremos que sean bendecidos. Cuando los hijos honran a los padres, no es porque seamos los mejores, sino queremos que les vaya bien. Y así será. Gracias por bendecirnos.
Vamos a cerrar este tiempo adorando a Dios. Que Dios selle este tiempo. Escucha, si todo el mensaje estuviste distraído y todo eso, no te preocupes. Recuerda esto, recuerda estas palabras. Honra a tus autoridades, respétalas, obedéceles, sírveles, porque aprendiendo a escucharlos a ellos, aprenderás a escuchar la voz de Dios. Y entonces el que escucha la voz de Dios se convierte en un profeta. Se puede convertir en un profeta que declare la palabra de Dios con autoridad. Y puestos todos de pie, vamos a adorar a Dios. Yo creo que Dios nos va a usar. Dios nos ha dado mucha palabra y Él va a hacer cosas increíbles en este cierre de congreso. Vamos a levantar nuestras manos y decir: Señor, yo creo que tú tienes cosas grandes para mí. Yo creo que tú me vas a usar. Ahora que estoy unido a mi pastor, ahora que tú me has reconciliado con Él, ayúdame a seguirlo honrando, sirviéndole. Y estoy seguro que tú harás cosas grandes. Por eso levantamos nuestras manos y le decimos: yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Una vez más, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Muy bien, pueden tomar su lugar y vamos a continuar con el programa. Vamos a entrar a lo que son la hora de los talleres. Y bueno, el día de ayer ya muchos de ustedes ubicaron sus talleres. Simplemente se los voy a recordar.